Hoy estamos con Víctor Soto, que es director de CSI, Consorcio de Soluciones Industriales, que se dedica, ahorita nos platicará un poco más él, a todo lo relacionado con detección de humo, sistema contra incendios. Y hoy lo que queremos platicar, si igual nos das un preámbulo de tu negocio para saber exactamente cómo es que cuando llegas con un cliente, cómo es que tú te avientas tu pitch, cómo le vendes, qué haces, cómo te preparas. Pero platícanos un poco primero de ti, Víctor, y después de tu negocio. Bueno, de mi parte, soy una persona que ha crecido en el ámbito empresarial, vamos a decir 360 grados. He tenido esa facilidad de tener diferentes facetas, desde estar en la constructora hace casi 30 años, de mi papá, luego de ahí brincarme, independizarme y meterme a lo que es sistemas, digo, a lo que es pistas de hielo. Fabriqué durante 11 años, éramos el cuarto fabricante en la parte de América, en todo el continente americano. Tener algunos títulos buenos en revista Entrepreneur, todo en ese sector. Luego vender e irte de empleado fue un tema muy complejo. Me costó mucho trabajo tomar esa decisión de irme de empleado. Y para irme de empleado, yo mismo me hice un porqué y una promesa. Fue, si voy a irme de empleado, tengo que ser el empleado que me hubiera gustado tener. Entonces ya se imaginarán el nivel de compromiso o de autoevaluación constante que va generando una persona. Eso me llevó a entrar desde mantenimiento en una empresa y de ahí empezar a crecer rápidamente al área de compras, al área de logística, al área de procesos especiales. De ahí llegó otra empresa, me lleva de director de operaciones. Y luego duré ahí 6 meses porque llegó otra empresa y me lleva de director general a 2 empresas internacionales que dirigía simultáneamente. Luego viene la pandemia y vienen decisiones complejas, institucionales, que fueron a hacer muchos empresarios, y me toca retirarme. Y ahí es cuando, buscando qué hacer, me recuerdo que mi papá llega y me dice, ¿por qué no haces lo que sabes hacer desde el principio? Que era el tema de la construcción y el tema de instalaciones. Y digo, ¿y por qué no? Tienes toda la razón. Yo estaba como respetando el giro porque ellos todavía lo tienen, pero al final de cuentas hay un taquero en cada esquina y todos venden. Entonces dije, ¿por qué no? Y fue cuando decidí meter todo lo que aprendí en la dirección general, en la dirección de operaciones, en todo el marketing, en el tema de ventas, todo enfocarlo en la empresa para ahora fortalecerlo y detonarlo. Como yo les decía, después de la pandemia íbamos a arrancar todos en la misma línea, a correr de nuevo, porque fue una suspensión de 1 año y cacho. Entonces volvíamos eran empresas viejas las que sobrevivieron y las nuevas. Todos íbamos a salir de la misma línea. Entonces, mi mentalidad fue, en muy poco tiempo, como nos decías, meterle esteroides a la empresa, que fue cursos, capacitaciones, toda la proyección empresarial, todo, marcar objetivos para poder trazar una línea y emparejarme con las demás empresas que iban a salir corriendo, muy preocupadas porque tenían 1 año y cacho sin poder generar ventas. Claro. Así fue. Eso es mi parte. Mi primer sistema contra incendios lo hice prácticamente hace 26 años. No le seguí. Hice 2 en ese momento, no le seguí y ahora regreso a esta área. Sí, un punto importante porque, bueno, nos conocemos ya de hace tiempo, somos buenos amigos, pero yo te preguntaba, ¿por qué sistema contra incendios? Conociendo un poco tu experiencia como director de algunas empresas importantes aquí en la ciudad de León, tus propios negocios, ¿por qué sistema contra incendios? Y me narraste la forma en la que, de hecho, es tu origen, ¿no? Retomaste tu origen. Retomé mi origen. ¿Qué es la parte más importante? Soy una persona muy enfocada al servicio a los demás. Esa atención al cliente, esa atención al servicio, esa atención de brindar la ayuda, en el ámbito en el que estoy como que va muy de la mano. Hablas de seguridad humana, hablas de el bienestar de las empresas, es todo eso, engloba todo eso.
Entonces la idea es atacar y trabajar de esa manera, y por eso regreso a eso. Aparte que si vamos a los cálculos hidráulicos, todo eso me fascina, entonces pues, me vuelvo loco, ¿verdad? Claro. Hasta, bueno, Darío se burla de mí porque jugando golf yo le digo, el ángulo es así, me dijo, no, yo le pego. No, yo sí calculo, me gusta calcular y ver cómo poder hacer mejor las cosas. Y con la experiencia que has tenido en un negocio que al final, aunque la cuestión técnica tanto de los sistemas contra incendios, detección de humos y la parte administrativa la conoces, ¿cuál es el principal reto y sobre todo entendiendo el contexto de tu negocio, la complejidad de conseguir clientes? Yo creo que eso es de cualquier negocio, pero tu giro mismo lo vuelve complejo por falta de cultura, quizá por el costo del servicio y por el nivel de empresa que también está obligada a colocar estos sistemas contra incendios, pero insisto, tienen una cultura de cumplimiento. O sea, a partir de ahí, ¿cuáles han sido tus principales retos, lo que más se te complica para poder ofertar tu servicio? La parte más importante es concientizar y explicar el porqué. Hoy, nuestro gran aliado se vuelven las aseguradoras. ¿Por qué? Porque ya están entrando a una pauta en la cual se respaldan con la NFPA, que es una normativa internacional desarrollada en Estados Unidos, pero es su base. ¿Por qué? Porque había muchas personas que decían, o empresas, sí tengo las protecciones, y luego sucede el problema y no tenían nada, y le reclamaban al seguro por qué no pagaban. Entonces, ahora el seguro empezó a entrar a un punto donde te empieza a llevar de la mano también en yo te apoyo, yo te protejo, pero también ayúdame a protegerte. Entonces es empezar a concientizar. Yo como les voy explicando, es el debe ser. Para abrir un local comercial necesitas tener mínimo extintores, del tamaño que quieras, un extintor, pero debe haber, si el local es chiquito debe haber un extintor. Su segundo paso debería de ser tener una detección de humo oportuna. ¿Por qué? Porque si detecta que hay un incendio probable en mi sala de juntas y me detecta a tiempo, pues puedo llegar con una cubeta de agua y apago. Si no lo tengo, cuando me entere, es porque ya hay humo en todos lados y es un problema que ya no puedo controlar ni con un extintor. Le dije, la segunda etapa es meter los hidrantes, que es como los voy concientizando, meter tus hidrantes. Y luego llega que todavía hay un factor humano, que los hidrantes son las mangueras, todavía llega un factor humano y hay que atenderlo. Por ahí un profesional en protección civil, lo platico como anécdota, él dice, yo estoy capacitado en N cantidad de cosas, he visto los peores escenarios, pero el día que mi hija se estaba ahogando, tuve mis 2 minutos de shock para resolver. O sea, por más capacitación que tengas, puede haber algo que te haga un shock y normalmente involucra una parte sentimental, una parte emocional. Entonces, no siempre estás a favor, ¿no? Entonces, luego les decía, vienen los rociadores. ¿Los rociadores qué hace? Es proteger tu fábrica, tu estructura. Si nos vamos a la parte de inversiones, para empezar, el valor humano es súper invaluable. No puedes ponerle un precio a una vida humana. Entonces, con eso te puedo decir que lo que pongas para protegerla es muy barato. Claro. Si hay un incendio, no pasó nada con la gente, la sacas. Si hay un incendio y viene y se activan los rociadores, va a echar a perder materia prima, seguramente va a echar a perder una maquinaria, pero es mucho más fácil hablar con proveeduría y jalar por medio de créditos y volver a operar. En 6 meses estás operando. Pero ¿qué pasa si golpean tu estructura? Se colapsa tu edificio. Ya no estás hablando de maquinaria, ya no estás hablando de materias primas, que puedes transformar inmediatamente en producción y empezar a ganar dinero de nuevo. Ahora hablas que hay que invertir en un activo que no genera, que es toda una construcción y se te va a ir muchísimo más dinero que el que podías haber invertido en un sistema contra incendios. Claro. Entonces, entro en esa parte de concientizar a las personas para que puedan acercarse a buscar una solución ante un problema latente que desgraciadamente no está en nuestras manos. Nos ha tocado ver fábricas que el baldío de al lado se incendió y ¡pum! Le brincó y se incendió la fábrica.
Déjate del falso contacto dentro de la fábrica, ahí es culpa de la fábrica si quieres. Pero imagínate que ya sea por un ajeno a ti, un tema natural, terminas con un problema. Claro. Víctor, y rescatando un poco lo que dices y entrando en materia de estos asuntos de negociación, fíjate qué interesante cómo a partir de un negocio que siempre te he dicho es muy técnico. O sea, tú me lo platicas, alguna vez te escuché hablando de tu negocio, explicando cuáles son los servicios, lo dijiste de una manera simple, pero aún así no pierde estas cuestiones técnicas que son complicadas de entender. Es decir, un empresario que por legislación, por lo que quiere, tiene la obligación o necesidad de instalar y que a lo mejor no lo quiere, le duele hacerlo, le duele desembolsar algo que no va directamente a su bolsillo. Y comentaste algunos puntos, como un excelente negociador que siempre te he dicho que eres, o sea, algunos puntos, ¿cómo conectas algo tan técnico con lo emocional para que la decisión del empresario al final sea mucho más sencilla? ¿Cómo conecto? Una pregunta complicada, ¿verdad? Bueno, ahorita dabas algunos ejemplos, ¿no? O sea, Sí, o sea, no es lo que te gastas ni la tecnología que utilizas, no. sino es la vida humana de Te tu tengo gente. que sensibilizar. Ese es el punto. A ver, voy a poner un ejemplo antes de entrar a este. Por ejemplo, cuando estaba en las pistas de hielo y me decía una persona, ¿cómo le haces para vender una pista de hielo? O sea, no puedes vender pistas de hielo como si fuera zapatos. O sea, ¿cómo le haces? Me dijo, perdón, y yo les comento, es que yo no vendo pistas de hielo. Yo les vendo ego. Tú vas a ser el dueño de la pista de hielo en la ciudad. Yo les vendía esa parte. En este caso es totalmente diferente. Acá tengo que enfocarme a un tema diferente en la cual es todo lo que tú generas, donde haces el recurso, generas tus riquezas, generas las fuentes de trabajo. Porque si sucede un problema, ¿a cuánta gente afectas en la fuente de trabajo? Todo eso es entrar a esa sensibilidad para que protejas a ti y a tu gente alrededor. Porque aparte de eso, hay N cantidad de sueldos directos y indirectos que dependen de tus empresas. Es donde me meto mucho a esa sensibilidad, para así decirlo, para que nos entiendan un poquito más y sea menos fuerte. Como les digo, las aseguradoras hacen un gran trabajo, ¿no? Porque llegan y dicen, pues si no te acomoda, no te voy a asegurar o te subo la póliza. Hacen un gran trabajo, pero no debemos de trabajarlo o protegernos por el tema de decir estoy obligado a. Realmente estoy invirtiendo en mi protección. Claro. Tengo la convicción de que lo que hago es una decisión correcta. Es decir, le facilitas la decisión, que era lo que platicábamos también hace Le doy el empujoncito. Exactamente. Por ejemplo, cuando tú vas con un cliente, Ajá. entendiendo que lo puedes conocer, a lo mejor como persona ya lo has tratado, es tu amigo, ya han tenido algún negocio, pero al final, cuando se trata de hacer negocios, la gente se transforma. O sea, ahí ya no hay tanto amigos, ¿no? Todo repercute en una cuestión de dinero o de impacto en tu negocio. Totalmente. ¿Tú cómo te preparas esos momentos previos en que vas en camino, el día previo a que vas a tener una cita importante? ¿Cómo te preparas para que cuando estés ahí todo salga como lo tienes perfectamente planeado? Mira, para empezar, hay que prepararse. Yo algo que le digo a todo mi equipo de trabajo es, cuando tú sientas que el problema es más grande que tú, y esto de ir a presentar y ir a vender puede ser un problema. Cuando el problema sea más grande que tú, es un problema grave, porque tu poder de resolución es muy corta. Tú siempre, independientemente de la circunstancia, debes de sentirte más grande que cualquiera de los problemas y cualquier situación de una venta para que puedas controlarla. Hay diferentes estrategias, pero una básica es, si no tienes el conocimiento total de lo que vas a ofrecer y de las diferentes situaciones o preguntas que pueden venir, como les digo, sé tu propio abogado del diablo, cuestiónate si se me va por aquí, qué voy a contestar más o menos, y el camino te va a ir dando la experiencia de tener mucho más a flor de piel las respuestas que puedan surgir. Pero es conocer,
un ejemplo, no llego a una empresa sin saber a qué se dedican. Me recuerdo una empresa en Romita que llego y me dice, Víctor, es que nosotros necesitaremos un análisis de riesgo. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque bajo lo que tú produces esto y tienes tal, nada más necesito saber los porcentajes. Y volteé y me dijo, es que nos acabas de hacer una radiografía. Es que me tomé el tiempo de averiguar quién es, para poder ofrecer el producto correcto y convencerte de que lo que estás adquiriendo es correcto. Claro. Ese es el punto básico. Si no conoces lo que vas a vender y no conoces al 100% a tu cliente, no hay forma de generar una muy buena venta. Estás a la suerte, a la deriva. De acuerdo. Cuando tú llevas ese conocimiento, ya vas con una visión mucho más asertiva a poder hacer un cierre de negocio. Ok. Y a partir de ahí, me gustaría vete preparando en lo que formulo la pregunta, pero ¿alguna historia, algo que tú recuerdes que a pesar de haberte preparado, o es más, a lo mejor uno que sea por falta de preparación, que no sé si ha sido tu caso, pero si no, alguno en el que te hayas preparado, pero que al momento de llegar a la negociación, algo cambió, que tuviste que improvisar, o sea, sacar todas tus técnicas, esa técnica nata de venta, de negociador, algo que te acuerdes, que te haya cambiado todo y dices, todo lo que preparé, hoy poco o nada sirvió. Mira, ¿sabes cuándo sucede? Hoy es más común. ¿Cuándo sucede? Cuando terminamos haciendo la venta en una videollamada. Normalmente cuando estás frente a frente, tienes un control un poquito mayor. Claro. Cuando estás detrás de una pantalla, te cambia la estrategia de venta. O sea, ya no tienes el mismo control. Yo les decía un ejemplo. Recuerdo cuando estaba en las pistas de hielo, estaba muy chavo, pero llegué a una sala de juntas, habíamos como 60 personas, y nosotros llegamos, la mayoría estaban sentados, y veo en diferentes lados 10 sillas vacías. Y entre ellas habían 4 pegaditas. Entonces llego y me siento en una, y me dice una persona de ahí no puede estar usted, porque aquí al lado se siente el dueño del centro comercial. Y yo volteo y le dije, estoy en el lugar correcto. Fíjense el nivel de ponerte en esa seguridad para controlarlo. Estoy en el lugar correcto. Eso está fuera de cualquier negociación. Es desde ahí empezar a buscar la estrategia al momento de dónde ubicarte para poder lograr el mejor acercamiento y la mejor la toma de decisión. Fue tan claro que recuerdo que un ingeniero, a la hora que el señor quería la pista de hielo en un segundo piso, yo doy unas partes técnicas y dice esta persona, lo que quiere hacer no es posible bajo esta estructura. Y yo recomiendo que la pista de hielo se ponga en otro lado. Y volteo yo y le dije, discúlpeme, le dije, discúlpeme señor, le digo al dueño, pero le digo, ingeniero, yo no vine para ver dónde yo quiero poner la pista de hielo. Ni usted. Yo vine a satisfacer la necesidad del cliente. Y si él la quiere en el segundo piso, usted tendrá que meter su ingeniería y todo su conocimiento para hacer que ahí se logre. Recuerdo que el dueño volteó y le dijo, efectivamente, como dice el ingeniero, haz lo que tengas que hacer para que mi pista de hielo esté bien. Estaba en el momento adecuado. Si me he dejado llevar, hubiera terminado en otro lado y no tendría el impacto ni la fuerza de la negociación. Eso es lo que voy buscando. Sí hay que, desgraciadamente, hay cosas que nos sacan de confort y tenemos que buscar el punto ideal para volver a enrolar la negociación hacia nuestro favor. Que hay un punto muy importante. De hablar a nuestro favor no es para yo tomar ventaja de. Tenemos que ser muy equitativos en las diferentes formas. La negociación tiene que darse el ganar ambas partes. Si no sienten eso y se inclina por un lado, esa negociación está fracasada. Y eres un abusivo, o el cliente quería ver, me quería ver la cara, quería que le diera muy barato. O sea, siempre hay que buscar.
todo el mundo va a apretar, todo el mundo va a intentar vender. Y eso es algo que no puedes controlar. Entonces, es donde tenemos que volver nuestra estrategia, nuestro feeling personal, para volver a encarrilar donde debe de estar para la conveniencia de ambas partes. Claro. Y una última pregunta. A partir de todo lo que has dicho, o sea, ya involucraste cuestiones como cómo le metes esa emoción a un servicio que es muy técnico. La segunda es cómo te preparas y cómo estás listo para enfrentar cualquier inconveniente. Ahora, yo creo que desde la pandemia, pues tú te practicas todos los movimientos de manos, cómo te tienes que sentar y pues resulta que solo ven tu rostro y a veces, Sí. ¿no? Porque a veces si el internet está mal, hasta quitas Apágala el para video. escucharte bien. Exacto, entonces no estás viendo a la persona con la que estás hablando. Pero más allá de ello, respecto a tu pitch de ventas, o sea, cuando ya tienes algo muy practicado, ¿tú tienes alguna estrategia, alguna estructura que le des a tu pitch de decir, voy a arrancar primero saludando, después explicando mi tema, después entro a la negociación? ¿Tienes alguna estructura o tratas de improvisar permanentemente? No. A ver, una de mis bases inicial, te puedo decir, no sé por qué, digamos, para mí es lo correcto, no para todos. Yo desde que llego a cualquier lugar o a cualquier empresa, saludo hasta el que está cuidando el carro. Esa parte de ir con esa estrategia, porque es una estrategia de una mente ganadora, de buscar el ganar, o sea, que se concreten las cosas. Entonces, vas entrando y vas generando un perfil y una visión muy diferente de tu persona. Luego entras a la parte de plática, de relajar un poquito. Posiblemente va a surgir de repente, no siempre se da, pero se da el chiste o se da alguna risa. Esa parte ya te genera un ambiente mucho menos hostil para una venta. Entonces, como digo, me preparo yo, tener el conocimiento de dónde voy a entrar, eso es muy claro. Pero aparte es el ánimo y la forma en la que yo llego. Si yo llego en una forma de poquito más prepotente, de pilón, mido casi 2 metros, tengo la voz ronca, me voltean a ver y dices, me cae gordo nada más de verlo, o sea, es un tema complejo. Si lo vemos así, pues no vendo por bonita cara ni porque me vea muy buena onda. Tengo que trabajar esa parte para hacerte sentir que estoy preocupado por ti y porque me interesas. ¿Qué necesito hacer para que tú y tu empresa estén bien? Es donde me meto y esa parte es donde rompes totalmente esa parte de barrera, que vamos a decir, vamos a romper el hielo. Es la parte que hay que romper inicialmente. Esa es mi estrategia, buscar el romper esa barrera para que la negociación se vuelva lo mucho más amigable posible y sobre todo lo mayor transparente posible, para que tú tengas toda la confianza de decir, Víctor, tengo esta duda y tengas la tranquilidad de cuestionarla. De acuerdo. Y que vas a recibir una respuesta. De acuerdo, de acuerdo. Y me acabas de dar idea para una última pregunta que es muy interesante. Las ferias de negocios, Expos. las expos, donde está un comprador, pero te dan no más de 5 minutos para que tú transmitas todo lo que tú acabas de comentar. Ahí sí puede llegar a ser complicado porque Claro. aunque tienes el contexto de la empresa, que en su caso con la que vas a conversar, y a veces no, porque a lo mejor no falta el amigo que te invita a sentarte con alguien que tú no tenías cita, o sea, pero ni siquiera traes un antecedente más allá del que públicamente pudiera tener una gran empresa. ¿Qué haces? ¿Cómo enganchas en 5 minutos? ¿Cómo metes todo esto que acabas de comentar en 5 minutos y todavía te das el tiempo de vender? Tienes que preparar un speech de 30 segundos. Tus primeros 30 segundos o tus primeros 40 segundos deciden si vas a continuar y te van a hacer caso o vas a perder totalmente tu negociación. Entonces tienes que tener esa parte y es ensayarla y ser muy práctico y ser muy visual. O sea, que la persona que veo, un ejemplo, si me toca ir, me están invitando a las 6 de la tarde, seguramente ya no está con muy buena cara la persona esta. Claro. ¿Cómo tengo que hacer para hacer la empatía? Claro. Buscar esa parte, ver esos puntos y esos signos. Pero sí, hay que tener un speech muy claro de 30 segundos.
Porque si logro controlar esos 30 segundos y captar tu atención, 5 minutos es mucho tiempo. Y me va a ayudar a profundizar en otras situaciones y no va a ser pesado. Porque hay veces que se vuelven los 5 minutos de ya, al que sigue. Y a veces hasta te cortan antes. Claro. Si no tienes ese control. Y ya me pasó a mí. Que llegas y no le diste lo que él estaba esperando. Y en menos de los 5 minutos ya estás fuera. Entonces, en la parte es observar mucho a la persona, ver cómo se siente, verlo. Desgraciadamente no le puedes preguntar, porque te puede decir, bueno, usted viene a vender o viene a ver de psicólogo, ¿no? O sea, puede haber una respuesta muy dura. Entonces, hay que visualizar y ver cómo irse interactuando. Pero sí, desgraciadamente tienes que improvisar demasiado y es meter toda tu experiencia en esa negociación. Es conectar, es enganchar. Totalmente. Difícilmente vas a vender, es enganchar con un tiburón que compra, que sabe negociar. Claro. Él ya tiene claro, es más, te estás sentando con alguien que posiblemente no necesita de ti. Ah, claro. Es un tiburón que ya tiene una presa, él ya sabe a qué va. Y de repente llegaste tú y voltea y dice, espero que tengas la habilidad para poderle vender. Entonces, ese es el punto crítico. No nada más es que es un tiburón. Si es un tiburón con la necesidad de lo que tú vendes, te va a escuchar. Y si no, de acuerdo. Tienes que conectar y captar esa atención para que diga, no es lo que venía buscando, pero sí lo necesito para pasárselo al otro departamento que sí lo estaba buscando. Ese es el gancho que tienes que generar. De acuerdo. Pues Víctor, muchas gracias por tu experiencia que me compartes y pues espero no sea la última. No, y cuando quieras, vamos a estar en el foro automotriz. Ahí vamos a andar, ahí vamos a andar. Pues ahí nos veremos. Muchas gracias. Sale. Cuídate.